Muy bien. Asma. Mira, en asma vamos a dejar unos conceptos bastante claros para que tú enfrentes todas las preguntas. Cuando llegan a la fase 2, muchos estudiantes, incluso en la vida real, no saben clasificar y menos saben tratar. Entonces, una pepa así bien rápida. Primero, el asma, tú ves que lo han estudiado muy bien y tiene grados, ¿no? Sino que la forma de clasificarlo, digamos, en la evolución, digamos, del paciente asmático, van a ver ustedes que clínicamente lo primero que un interno mira en los signos clínicos, antes de llegar a entrar a la fisiopatología y la etiología, lo primero que un interno mira en los signos clínicos de un paciente con asma es esto, busca esto. Entonces, un médico general que egresa asocia sibilancia con asma, ¿no? Si no hay sibilancia, no es asmático, dice. El problema es que cuando el asma es muy severo, la sibilancia puede estar ausente y puede ser asma. Entonces no te cierres con que solo sibilancia es igual a asma. Puede haber asma sin sibilancia y quiere decir que está severo. A nivel oxigenatorio y de la gasometría propiamente dicha, vamos a ver nosotros que el paciente, digamos, con asma, normalmente tiende en las crisis leves y moderadas a disminuir su CO2. Y cuando tú ves un asmático que está reteniendo CO2, quiere decir que ya se cansaron sus músculos accesorios. Ahorita hace paro respiratorio. Oye, el paciente con asma, ¿no? Sí, pero lo veo bien agitado. ¿Qué le estás dando? No, le he dado corticoides también, doctor, está bien bravo ese pata. Suaga, CO2, 52. Ya está subiendo el CO2. Si tú en tu turno no haces nada, ese paciente se muere. Si lo dejas en manos, iba a decir del interno, pero si lo dejas en manos de cualquiera que no sabe. Entonces tú, como eres mosca y eres interno, vas a decir, doctor, está con 52, es asmático, está reteniendo, tiene debilidad de músculos accesorios. ¿Le parece bien si a ese paciente le hacemos terapia de rescate y si no funciona hay que hacer una terapia mayor porque puede terminar intubado? Porque ya está cansado de esos músculos accesorios. Entonces tú escuchas eso y una música de fondo, ¿no? Es un iluminado de la medicina. El interno que hizo la diferencia, ¿no? Tú dices, valió la pena todo. Entonces en ese momento, ven acá. Entonces comienzas toda la terapia en el paciente. Solo 2 cosas vio el interno, puntuales, tanto floro del asma. Signos clínicos, sibilancia, ¿se escucha o no se escucha? En severidad, porque lo que mata es cuando no se escucha. Y lo otro es CO2 que retiene, ese también se va a morir. Entonces, sacar esos pacientes de cuando estén en serums, le va a servir muchísimo ese dato. Primero, chicos, para hablar de asma, hay que trabajar con una espirometría sugestiva de asma. Y eso es el patrón obstructivo, ¿no? Índice de tífeno menor o igual de 70% o menor o igual a 0,7. Más prueba de broncodilatación positiva. Mejora del 20% más del FEM o aumento del 12% del PEF o aumento de 200 mililitros. 2 preguntas clásicas de asma, ¿no? ¿Qué es broncodilatación? 20% de mejora del FEM o del BEF1. Cuando vean FEM es el BEF1, 20% de mejora o un aumento del 12% o del 200 mililitros equivalente a un PEF. El BEF lo hacen hecho en espirometría, en máquina. Y el PEF es el flujo expiratorio pico. Eso lo vas a tener, el asmático lo tiene. Diagnosticado de asma, le dan su flujo expiratorio. Señor, tome. Vaya, entonces cuando está haciendo sus ejercicios, de repente entra en crisis y sopla y luego hace su prueba de broncodilatación él solito y revierte. Dice, ya me va a pasar. Entonces tiene que tener su flujo expiratorio pico. Entonces cuando los pacientes que tienes duda hacen la prueba, hace ese diagnóstico con flujo expiratorio pico, que es la maquinita que sopla, pues esa maquinita tiene que ver una mejora del 12% o del 200 mililitros, porque el costado dice porcentaje y el costado dice mililitros, o sea, para que saque su equivalencia. Asma es hablar de mastocitos. Ahí está la M de mastocitos, de ma. Asma es hablar de histamina. Imagínate una ma al revés. Igualito, la histoplasmosis se parece también mucho en clínica al asma, histoplasma, para que te acuerdes.
¿ok? A nivel de hongos. Entonces, hay palabras que se van a asociar mucho a un cuadro clínico muy parecido. Y sobre todo que células son las que están más implicadas. Los buenos. ¿Quiénes son los buenos en el asma? Óxido nítrico y la prostaglandina E2. Son los buenos en el asma porque ayudan a la broncodilatación. Todas las demás cosas que veas son malas. ¿Ok? Muy bien. Este cuadrito que ven aquí, lo vamos a ver en un poquito más grande. Entonces, a mí no me gusta poner letras en mis presentaciones, pero las he dejado por el tema de ser fase 1 y solamente te he resaltado lo que tienes que recordar. Y lo demás es lectura, ¿ok? Primero, hablar de las células inflamatorias en el asma. Las células inflamatorias están todas estas, son las que vas a aparecer en cualquier alternativa, va a aparecer linfocitos, mastocitos, eosinófilos, cualquiera. Pero dos cosas que quiero que recuerdes. En los pacientes asmáticos los mastocitos están aumentados, en todos los asmáticos. Es raro que en uno no lo esté. En todos están aumentados los mastocitos porque la histamina es fundamental en la crisis. Pero los eosinófilos se van a relacionar mucho de acuerdo a la gravedad. Pregunta de examen. ¿Quiénes son los Cristiano Ronaldo y los Messi en el asma? Los linfocitos. O sea, si tú lo atacas, ya fue el asma. Por lo tanto, ¿cuál es el mejor tratamiento para bloquear el asma? Corticoides. Porque los corticoides bloquean a los linfocitos. Entonces, cuando alguien te diga la mejor terapia preventiva, al toque tú dices corticoide, porque bloqueo a Messi y a Ronaldo y ya perdió el partido. Entonces, en one. ¿Ok? Elementos estructurales dentro del asma. Tienes todos los tipos todas las partes de del bronquio, ¿no? Epitelio bronquial, musculatura lisa, células endoteliales, fibroblastos, nervios colinérgicos. Dos lugares fundamentales de acción farmacológica. La musculatura lisa bronquial. Hacen obstrucción por hipertrofia y contracción. Pregunta de examen. No solamente se cierra el músculo liso, sino se hipertrofia. Y se hipertrofia por la estimulación de inflamatoria permanente. 2. A nivel de la vía aérea, los nervios colinérgicos activan y causan broncoconstricción y secreción de moco. En los pacientes con EPOC, esto predomina. Por eso que el bromuro es ideal en el EPOC, porque bloquea moco y broncodilata a la vez. Pero sobre todo su efecto es bloquear la producción de moco. Algunas moléculas implicadas. Tienes todas. Quimiosinas, las cisteineil leucotrienos, que alguna alternativa ha venido y la gente no sabía. Pero la más importante es la inmunoglobulina E, ¿no? Que es responsable de la activación alérgica tardía. Así como la respuesta potente aguda es histaminérgica, la tardía, que mantiene y potencia el efecto de refractariedad al tratamiento, es por la inmunoglobulina E. Mecanismos de obstrucción de la vía aérea. Te dicen cuál no es el mecanismo de obstrucción de la vía aérea. ¿Cuál no es? Te pongo 4 que sí son. Contracción, esta la vas a sacar por lógica. Edema, lo sacas por lógica. Hipersecreción de moquio, lo sacas. Pero esto, cambios estructurales de la vía aérea. El paciente con asma hace fibrosis por depósito y trata de haber un aumento anormal de la circulación. O sea, pregunta, el asmático llega a reconfigurar su vía aérea si no toma corticoides. Por eso que el tratamiento del asma no es corticoides por una semana, pues. Son mínimo de 6 a 1 año. De 6 meses a 1 año de tratamiento corticoideo si tú quieres de verdad tratar un asmático. Pero doctor, hace 2 meses no le da crisis. Síguele dando, porque va a reestructurarse la vía aérea. Factores desencadenantes de exacerbación asmática, las han preguntado. Les gusta preguntar el tema.
Factores directos y factores indirectos. Los directos tenemos tabaco, infección respiratoria viral, frío y humedad, alergenos y contaminantes atmosféricos. O sea, el frío puede desacerbar, ¿no? Pero ¿cuál de todas es la más frecuente? La que más van a ver ustedes, digamos, como etiología conocida, son las infecciones virales, como etiología conocida. ¿Ok? Las infecciones virales son exacerbantes por naturaleza de la crisis asmática. Entonces, el paciente asmático con resfrío, trátale el resfrío, porque lo va a dejar con una crisis brava estos días. ¿Y cuáles son los exacerbantes mundialmente más frecuentes? Los alergenos. Si te preguntan el exacerbante mundialmente más frecuente, el alergeno. ¿Cuál es el factor exacerbante más característico? La infección viral respiratoria. Otros indirectos están aquí, ¿no? Desde el ejercicio, ponen aditivos sobre todo alimentarios que actúan como alergenos, embarazo, inversión térmica, fármacos, sinusitis, menstruación, reflujo, ya muy indirecto. Te preguntan estos. ¿Ok? El paciente, hay una pregunta que vino, ¿no? Un exacerbante, y en las claves ponían baños termales y noche. ¿No? Hay una pregunta así, ¿no? Dice, doctor, y muchos tenían duda, ¿no? Todos los baños termales dan asma, porque acá como dice frío y humedad, pero tú vas a un baño termal calientito, no es frío, ¿no? Pero el cambio de temperatura, doctor, y estás razonando mucho ya. La noche tiende a asociarse más a las crisis de asma que un baño termal, por ejemplo, ¿no? El estado nocturno se puede asociar a asma, ¿ok? Entonces, por eso es importante. Incluso más bien muchos asmáticos dicen, me he ido a baño termal y me he curado, doctor. Pero eso no tiene que ver. Pero sí el estado, digamos, durante el día y la noche sí se asocia. Esta pregunta es muy importante. Este cuadrito le va a resolver las preguntas de caso clínico. El asma, se sigue manteniendo esta clasificación con miras a las preguntas. Intermitente, persistente leve, persistente moderado y persistente grave. Doctor, ¿cómo me van a presentar un intermitente, ¿no? En primer lugar, el intermitente es un paciente que, número uno, no tiene crisis, digamos, seguidas. Van a hablar en la pregunta, te tienen que poner que el paciente tiene periodos de 3, 4 semanas sin nada, 6 semanas sin nada, y luego viene una crisis. O sea, tiene espacios muy marcados en la semana. No te lo ponen así como en el cuadro, ¿no? Dos veces o menos a la semana. No te ponen así. Te van a poner paciente que tenga una crisis y en las últimas 6 semanas no ha tenido, ¿no? ¿Qué tipo será? Así te ponen. Es muy espaciado, ¿no? Ese es un intermitente. ¿Y saben por qué es importante diagnosticar un intermitente? Porque este paciente, su medicación solamente se va, digamos, a limitar a beta 2 de rescate, salbutamol de rescate y nada más. No le das corticoide. Por eso que es interesante separar del grupo al intermitente. ¿Ok? El persistente leve, muchos se confunden con el persistente moderado. Doctor, pucha, marqué moderado, era leve, ¿no? Y aquí la diferencia más grande es la limitación de la actividad. Está bien mermada en el persistente moderado. En cambio, en el leve, algo mermada. Es una diferencia bien brutal, ¿eh? Porque te van a poner síntomas diurnos y nocturnos y te va a dar la duda. Otro tip, digamos, para que te puedas acordar, es que el persistente moderado tiene síntomas nocturnos. O sea, cuando te pone el caso clínico que aparecen los síntomas nocturnos, y estos son más de una vez a la semana, al toque, esto es moderado. Más de una vez a la semana. Si te pusieran, te hablan de mes,
al toque tú dices, me voy para leve. Segundo criterio de diferenciación. Todas las preguntas caen, diferenciar bien un intermitente o diferenciar bien un persistente leve o moderado. Y el tip comienza con la limitación de la actividad, primero que vas a ver. Y el segundo que vas a ver, los síntomas nocturnos. Doctor, ¿y los síntomas diurnos? Con esto no te vas a acordar mucho. Yo siempre les digo a todos, nunca estudien para entender, sino estudien para comprender. ¿Cómo es eso? Si tú entiendes persistente leve, vas a aprender todo lo persistente leve, entiendes un maestro. Pero ¿cuándo comprendes? Cuando estás estudiando comparando. De tal manera que tu capacidad de comparación es mucho más grande. Y vas a poder diagnosticar más rápido. Y vas a hacer ejercicios mental, porque en la vida real los pacientes no vienen estructurados como un robot, sino vienen aislados con algunas cositas y tienes que saber diagnosticar. Entonces, cuando estudien, no estudien como un robot, estudien comparando de aquí para allá, comparando. Entonces le va a dar más recursos a ustedes para que cuando se enfrenten a una pregunta puedan encontrar más alternativas de solución y no solo se enfrasquen en lo que han entendido en algo, sino en lo que han comprendido, han logrado comparar. Eso es más allá. ¿Ok? Estas dos cosas le va a permitir diferenciar. Y este cuadro, ustedes lo van a transcribir de nuevo a mano y lo van a pegar así en su escritorio. Este es uno de los cuadros dentro de la preparación de la fase 1 que sirve y es rentable porque te va a permitir diagnosticar y diferenciar. Doctor, ¿y cuándo es un grave? Pucha, un grave lo saca cualquiera, ¿no? O sea, definitivamente nocturno ya es frecuente aquí. Entonces, cuando yo escucho nocturno semana, moderado. Nocturno mes, leve. Nocturno frecuente, grave. Quiero potenciar mi recuerdo. Limitación, importante, moderado. Algo leve. Una crisis después de 3-4 semanas, no hay nada, intermitente. Entonces, rápido y violento. Doctor, ¿ha venido algo acerca del BEF? Porque veo que ha subrayado algo. Sí, vino los porcentajes. ¿Cuánto es el porcentaje? ¿Cuánto es el porcentaje de un persistente moderado? Ha venido, o sea, es memorístico. Entonces, este cuadro, si bien tiene comportamiento razonado, puede llegar a ser memorístico en el tema del BEF. ¿Ok? Eso hay que saberlo. Tratamiento, facilito, tratamiento. Doctor, a todos los pacientes con asma les voy a dar medidas no farmacológicas, o sea, evitar los factores de riesgo que hemos visto, ¿no? Vacunación versus influenza, ahí también, ¿no? Tienes que ver para, si sabes que los virus son desencadenantes, pues le meteremos su vacuna, tranquilo. Doctor, a todos le voy a dar beta 2 de acción corta cuando tengan crisis. Perfecto, esa es la indicación en realidad. Doctor, bromuro dipatrópico en algunos en especial, a los CIPOC, pues, ¿no? Ellos son el mundo de los mixtos, el mundo de que tenga secreciones, ¿no? Pero en realidad el beta 2, tranquilo, ¿no? Terbutalina, salbutamol, fenoterol. Lo que más usamos, salbutamol. Entonces el intermitente queda solamente con su beta 2. Doctor, tengo un persistente leve. Agrégale aquí corticoide ya. O sea, a partir de persistente inicia corticoide, pregunta de examen. Dosis bajas, Doctor, pasea moderado. Pucha, acá agrégale al corticoide un beta 2 de acción larga. Formoterol, salmeterol. Ya, doctor. Entonces, cuando te digan, ¿cuándo agregas un corticoide de acción prolongada? Persistente moderado. ¿Cuándo agregas un beta 2 de acción prolongada? Persistente moderada. ¿Cuándo agregas un corticoide? Persistente, desde leve. Perfecto. O sea, tienes que tener bien estricto y diferenciado tus tratamientos. Doctor, es severo. Ya, acá 3 o más controladores. El corticoide inhalado ya le das a dosis más altas. Su beta 2 de acción larga sigue tomando y puedes agregarle un corticoide sistémico. Incluso puedes usar terapia biológica con antiinmunoglobulina E. Pregunta de examen, la antiinmunoglobulina E se usa en persistentes severos.
Cuando, digamos, tienes la oportunidad de utilizar algún otro controlador, la tiofilina se ha usado en persistente severo. La tiofilina se ha usado desde persistente severo. El antileucotrieno Montelukast se puede haber usado desde persistente leve. Te dan otra opción, porque acá te ponen u otro controlador, que es un antileucotrieno, por ejemplo. Solo como línea general. ¿Ok? Este cuadro da otro concepto. El concepto de que cuando comienzas, imagínate que tú no conoces al paciente, te viene de frente severísimo, severísimo, entonces le comienzas dando tratamiento súper severo, comienzas con un nivel muy alto, entonces tienes que desescalar, tienes que bajar, y no se baja de golpe, de un día para otro, poco a poco, según cómo va resistiendo y cómo va siendo el cuadro clínico. Entonces se dice que tenías que mantener un control mínimo de 3 meses cuando inicias a altas dosis para comenzar a desescalar hasta llegar al nivel más bajo. Esa es la idea de poder utilizar. Entonces, ¿qué han preguntado? Han preguntado 1, persistente leve, comienzo corticoides. 2, persistente moderado, agrego LABA. LABA es el beta agonista de acción larga. LABA, eso han preguntado el año pasado incluso. 3, en persistentes severos podríamos utilizar vía oral el corticoide incluso, no pasa nada, es sistémico, ¿ok? Se puede utilizar desde el persistente severo para adelante. La inmunoglobulina E, antiinmunoglobulina E, también desde aquí. Doctor, el último nivel le conocemos como asma refractario y es más severo, es un severo persistente que no responde a nada. El corticoide oral está también a la cabeza. Y pueden usarse algunos inmunosupresores incluso. ¿Ok?